Muchas gracias. Pasamos, por tanto, al siguiente PNL. Proposición no de ley para el reconocimiento de la profesión y servicio en las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo. No se han presentado enmiendas y el grupo proponente es el Grupo Parlamentario de Vox. Tiene tiempo de 5 minutos, señora Sarta. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Una pregunta. ¿Ser militar es una profesión de riesgo? De mi experiencia de 45 años en las Fuerzas Armadas, nunca me había planteado esta cuestión. Quizá la razón se encuentre en que para los militares el riesgo es algo que va implícito en la profesión y que se asume con naturalidad. ¿Pero qué es una profesión de riesgo? En España, según la Seguridad Social, las profesiones catalogadas como de riesgo son aquellas cuya naturaleza sea especialmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. Desconozco las razones por las cuales a los profesionales de las Fuerzas Armadas no les ha sido reconocida esta consideración hasta la fecha, pero sí, es una profesión de riesgo que merece el reconocimiento como tal y más en esta sociedad en la que los derechos del individuo están por encima de cualquier otra consideración. Cuando consultamos qué profesiones son consideradas profesiones de riesgo en España, nos encontramos que, según la Seguridad Social también, son los mineros, personal de vuelo de trabajos aéreos, trabajadores ferroviarios, artistas, cantantes, bailarines y trapecistas, profesionales taurinos, bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos y policías locales. Entendemos que aquí se encuentran incluidas la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra. A simple vista, sin ánimo de restar mérito a ninguna de estas profesiones, llama la atención que no estén incluidas como profesiones de riesgo la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Para las dos primeras constituye una reivindicación histórica que se ha vuelto a poner de manifiesto después del brutal asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, en febrero del año pasado. Y respecto a las Fuerzas Armadas me voy a referir a continuación. Partimos de la base de que el acto de la jura de bandera, todos los militares responden «sí, lo hacemos». Cuando el jefe de la unidad les pregunta mediante la fórmula «españoles, ¿juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, con lealtad al Rey y, si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España?» Y todos responden «sí, lo hacemos». ¿Pero qué beneficio reporta el que la profesión de militar sea reconocida de riesgo? Quizá por aquí encontremos las razones por las que hasta la fecha no se haya considerado este reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas. Entre los beneficios se encuentra el de la jubilación anticipada, por poner un ejemplo, sin los recortes ni penalizaciones en la cuantía que perciben los que se jubilan de manera anticipada ordinariamente. En España, las profesiones reconocidas como de riesgo tienen derecho a jubilación anticipada con el 100% de la prestación. Así, para cada profesional, la Seguridad Social reconoce distintas variables para adelantar su edad de jubilación. Siendo así, no resultaría nada complicado aplicar las mismas variables en las Fuerzas Armadas después de establecer un catálogo con los puestos, unidades y misiones que se consideren de riesgo y la reducción del tiempo para obtener la jubilación anticipada en función del tiempo permanecidos en dichos destinos, pues estamos de acuerdo en que dentro de las Fuerzas Armadas no todos los destinos son de riesgo. La lista de puestos sería muy extensa. Valga como ejemplo los paracaidistas, los submarinistas, los pilotos y tripulaciones de aeronaves, las tripulaciones de vehículos acorazados y mecanizados, los desactivadores de explosivos, el personal destacado en operaciones en el exterior. Estos son solo algunos ejemplos que en países de nuestro entorno son considerados como profesiones de riesgo. Fundamentan nuestra proposición las reglas de comportamiento del militar establecidas en la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, en donde se expresan los principios y valores esenciales que sustentan la filosofía moral de los mismos. La regla primera y principal, base de la moral militar, y en la que se apoyan el resto de reglas éticas y morales que condicionan la vida de los miembros de las Fuerzas Armadas, consiste en la disposición permanente para defender a España incluso con la entrega de la propia vida. En tan insigne tarea arrastran con frecuencia graves dificultades y peligros, hasta el punto de que este es el gremio de servidores públicos con mayor siniestralidad laboral. Concretamente, desde el año 2011, 197 militares han muerto en acto de servicio y 2.312 han sido heridos. A ello hay que sumar las difíciles condiciones en que desempeñan su actividad, en el marco de una constante disciplina y obediencia, teniendo una disponibilidad permanente para el servicio. Se les exige, además,
estar preparados para afrontar con valor, abnegación y espíritu de servicio situaciones de combate en escenarios de crisis, conflicto o guerra, así como preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en supuestos de grave riesgo, catástrofe o calamidades públicas. Me hablarán ustedes de la UME, pero piensen que la UME es una unidad especializada para estos cometidos, pero es también la canalizadora de todos los esfuerzos del resto de las unidades de los ejércitos de tierra, mar y aire en caso necesario. Todo ello hace recaer sobre todos los componentes de la institución la exigencia de su adhesión a un orden de valores morales compartidos, el cual reviste a los militares de una suerte de uniformidad psíquica considerada indispensable para mantener la unidad y cohesión interna y asegurar de esta forma la eficacia en el cumplimiento de la misión. Esta PNL pretende obtener el voto favorable a un asunto de justicia y sentido común, como es el de declarar el servicio en las Fuerzas Armadas, como profesión de riesgo. Resultaría difícil de entender que no fuese así, señorías. He terminado. Gracias. Muchas gracias, señora Sarta. A esta PNL nos han presentado enmiendas, con lo que pasamos al debate de los distintos grupos parlamentarios. Por parte del Grupo Parlamentario Vasco, señor Lagarda, ¿quiere tomar la palabra? Ya nos ha anticipado que por parte del Grupo Parlamentario Republicano tampoco en este punto. Pues por parte del Grupo Parlamentario Sumar, señor Guijarro. Muchas gracias, señor presidente. Bien, la verdad es que acostumbrados a una reacción casi alérgica de nuestra parte cada vez que tenemos que responder a una propuesta del Grupo Parlamentario Vox, pues esta nos sorprende porque no provoca esa reacción, quiere decir que, digamos, recoge un cierto sentido común de los tiempos y, bueno, efectivamente, pocos en esta sala podrían dudar de que la profesión militar comprende ciertos riesgos de las que todas y todos somos muy conscientes, ¿no? Es más, nosotras y nosotros lo que creemos es que precisamente la reforma que tiene que haber en la carrera militar tiene que ver sobre todo con aclarar, digamos, los complementos y los distintos episodios que deben tener en cuenta todas estas circunstancias, no solo las cuestiones de riesgo, que también, sino todo lo que tiene que ver con los desplazamientos dentro del país, fuera del país, en fin, el hecho de que en sí digamos, las personas, hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas están siempre sometidos, digamos, a un régimen de disponibilidad que debería estar de alguna manera recogido, ¿verdad?, en sus condiciones laborales, ¿no? Seguramente sí, bueno, si hubiera una labor sindical legalizada dentro del Ejército, esto hubiera aflorado hace ya mucho tiempo, ¿no? De hecho, las asociaciones militares pues no nos dejan de recordar continuamente, bueno, pues toda una lista de agravios que tiene que ver precisamente con sus condiciones laborales, ¿no? Y sobre todo cuando los comparamos no ya con Policía Autonómica u otros cuerpos o instituciones dentro del país que se tiende a hacer esto, ¿no? Sino sobre todo con los ejércitos de nuestro entorno, ¿no? Con los ejércitos europeos, ¿no? Por lo tanto, y para resumir y cerrar, aun no estando, digamos, rabiosamente en contra de esta propuesta, sí nos parece que debe ser englobada, digamos, en una política laboral más amplia que recoja, digamos, los elementos que tienen que ver con el riesgo de la profesión, los riesgos innatos, así como otros elementos que hacen de la carrera militar una carrera, bueno, pues específica, especial y que deben tener sus correspondientes complementos salariales. Muchas gracias. Gracias, señor Guijarro. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Intervengo en nombre del Grupo Socialista y una vez más pues traéis una moción, una campaña que también hacéis para que se reconozca la profesión y el servicio de las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo. Mire, yo voy a decir una cosa. Las Fuerzas Armadas, por mucho que a usted le duela, siempre han mejorado y han avanzado con gobiernos socialistas. Han mejorado sus derechos, han mejorado sus libertades, han mejorado sus condiciones laborales y sus condiciones salariales. Desde la puesta o la apertura de la Fuerza Armada a las mujeres, que no sé si a usted le gusta o no, señor Sarta, la ley de derechos y deberes, la creación del observatorio militar, el impulso de la carrera militar, las retribuciones a los militares. Siempre hemos estado ahí con nuestras Fuerzas Armadas. Y seguimos, porque sabemos que quedan cosas. Y nadie va a decir que, bueno, que los militares no tienen una profesión que sufre riesgo. Claro que sí.
Pero es que no lo explicáis. A mí una señora me paró en San Fernando a decirme, ¿pero usted cree que mi hijo, que me explicó todo lo que hacía su hijo, no es una profesión de riesgo? Digo, sí, señora. ¿Pero usted sabe qué se está pidiendo? Dice, que se le diga que es profesión de riesgo. Bueno, eso lo decimos todos los días. Esto conlleva algo más. No, no lo hacéis. Lo hacéis aquí, no lo hacéis en la calle. Frivolizáis mucho con ese tema. Yo creo que nuestra Fuerza Armada también se merece que se le diga la verdad. Ustedes y nosotros lo hacemos. Así que hay que decirlo, que esto es un tema muy complicado y que no es una decisión política, que no es una decisión solo que tenga que tomar el Ministerio de Defensa, que tiene que estar involucrado más ministerios y que, sobre todo, es una decisión política y jurídica, que aún no se le ha dado una solución, porque el problema no es cómo le llamemos, no es que si creemos si es de riesgo o no, el problema se llama régimen de cotización. Si cotiza por la seguridad social o si cotiza por las clases pasivas. Y eso no es solo algo en lo que haya que buscar la solución jurídica, es que luego habrá que comentarle a los militares que van por un régimen o por otro si le convienen de verdad a los que cotizan por uno y no por otro. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se presupuesta eso? Tiene que venir aquí también. Tenéis que aprobarlo. Había que aprobar un presupuesto. Todo ese tipo de cosas hay que hacerlo. Así que no seáis frívolos a la hora de hacerlo. No, pero mire usted, los presupuestos se aprueban también en las cámaras, ¿no? ¿Va a aprobar Vox el presupuesto general del Estado? Bueno. Por favor, no iniciemos un debate entre Simplemente, grupos, yo creo, sinceramente, que hay que contar la verdad y que todo el mundo nos gustaría hacer esto, pero hay que, ante todo, resolver el problema jurídico, técnico, legal y presupuestario también, pero sobre todo jurídico y técnico. Lo otro ya se puede arreglar. Así que yo espero que lo que tenéis que hacer es no frivolizar y, sobre todo, atender las demandas y atender lo que conlleva, hablar bien de lo que conlleva todo esto y ofrecer su voluntad desde el primer momento hasta el último, hasta la aprobación de un presupuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Tiene ahora la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular el señor Zelaya. Muchas gracias, señor presidente. Señora Sarta, desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos que reconocer que su argumentación en defensa de esta proposición no de ley es impecable. Que la profesión militar no esté considerada como profesión de riesgo, pues no tiene ningún sentido. De hecho, es una profesión que compromete al que la profesa a servir a España hasta el extremo de dar la vida si fuera necesario. No me voy a detener en repetir los trabajos actualmente reconocidos como de riesgo según las diversas disposiciones legales que se han ido añadiendo, porque ya las ha citado usted, pero sí que me voy a parar precisamente en la mención de la Archancha, policías locales, el Mossos d'Esquadra, la Policía Foral de Navarra, y me detengo porque precisamente en relación con los mencionados cuerpos policiales el Grupo Parlamentario Popular llevó a su aprobación en un pleno del Senado, con el voto en contra del Partido Socialista, el reconocimiento como profesión de riesgo a los miembros de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y del Servicio de Vigilancia Aduanera el pasado 5 de junio de 2024. Lamentablemente, nuestra proposición de ley proveniente del Senado lleva desde entonces si me lo permiten, en el congelador de la señora Armengol, que de forma sistemática relega la tramitación de las normas legales promovidas por el Partido Popular en el Senado mediante el recurso a la prórroga de su periodo de enmiendas, y ya van 22 desde entonces. Volviendo a la PNL que nos ocupa, cuenten con el apoyo del Partido Popular, aunque los beneficios prácticos de reconocer la profesión y servicio en las Fuerzas Armadas como profesión de riesgo sean de difícil aplicación al materializarse en otros oficios en una jubilación anticipada a los 60 años y por las complicaciones de cotización que también ha mencionado la portavoz socialista. En su petitum no especificaban gran cosa. Luego, es verdad que en su exposición sí que ha entrado un poco más en materia y, bueno, nosotros sí que vemos que este reconocimiento puede ir encaminado a que la tropa y marinería pues pueda cobrar la pensión a partir de los 60 años sin tener que esperar a los 67 si se puede cuadrar la cuestión de la cotización, ¿no? Teniendo en cuenta que el compromiso de larga duración de la tropa y marinería finaliza a los 45
45 y que el resto del tiempo cobran una pequeña asignación aparte de lo que perciban por otros trabajos en la vida civil. Finalmente, quiero insistir en otra cuestión ya varias veces debatida en el seno de esta comisión. Al margen de su reconocimiento como profesión de riesgo, es fundamental la mejora de las condiciones salariales de nuestras Fuerzas Armadas en todos sus empleos, y no solo por hacer justicia con los trabajadores públicos peor pagados del Estado, sino por mantener el atractivo del reclutamiento y el prestigio de la profesión militar en el contexto geopolítico al que nos enfrentamos. Nos va en ello la garantía de la libertad, la independencia y de nuestra seguridad. Muchas gracias, señor Zelaya. Debatida ya esta PNL, pasamos a la siguiente. La proposición no de ley para celebrar un homenaje por los 50 años